Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Durango Hydroponics. Los quiero invitar a que vean mis videos. Por favor, cuando vean mis videos, suscríbanse a mi canal. Quiero hablar de los aparatos y los utensilios que uso para mis plantas. Y quería decirles que soy nuevo en esto. Comencé apenas a finales del año pasado. Y esto es lo que yo hago. Hay muchas formas de hacer lo mismo, pero esto es lo que yo hago. Ok, para comenzar, voy a estar hablando de las cosas que uso y un precio aproximado de lo que he gastado en todas estas cosas. Eh, Primero está este aparato que es un termómetro y un higrómetro. Este me sirve, tiene una unidad de control remoto. La otra unidad está en mi casita verde y con ella vigilo la temperatura y la humedad. Segundo, tengo la báscula. Esta báscula es una báscula digital que yo he comprado. Al final voy a tener ligas para todo esto y los precios, pero esta es bastante barata y es bien precisa. Entonces, para medir pequeñas cantidades de fertilizante, esta es la que yo uso. Después está esta solución que es para calibrar el aparato con el que mido el pH. Esta es una solución de 7. Hay de otras, creo que hay una de 4.1 para calibrar, pero esta es la que yo uso para calibrar mi pH, el medidor de pH. Si lo usas el medidor de pH muy seguido, quizá la tengas que calibrar una vez al mes o algo así, pero si no, una vez cada 6 meses, dependiendo qué tanto la uses y qué tan preciso quieres ser. Las otras son estas dos soluciones. Cuando haces soluciones hidropónicas, el pH es bien importante y necesitas verificar que el pH está dentro del rango que las plantas pueden usar. Las plantas óptimamente necesitan entre 5.5 y 6.5 pH. Entonces, este es para el pH up, si está muy abajo, con esta se sube. Y este es para bajar el pH. Regularmente todo el agua tiene problema de pH alto, no bajo. Y regularmente esta es la que más se usa. Les voy a poner una liga también en mi video de unas tablas de pH y de partes por millón que cada una de las cultivos necesitan. Me ha ayudado a mí bastante para usarlo. Este medidor es para medir el pH. Eh, el pH mide la acidez o la alcalinidad de las cosas. Para las soluciones hidropónicas, yo uso, se usa este medidor. Este es para medir el pH en la tierra y este es para medir el pH en el agua. Yo como lo hago es de que cuando saco el agua, yo uso agua filtrada, la pongo y mido el pH con el que sale para tener un punto de referencia. Después yo pongo los fertilizantes, los agrego, los mezclo y luego después hago la calibración del pH. Hay personas que calibran el pH antes de poner los fertilizantes. Yo lo hago después. No sé si hay algún problema con eso, pero es la forma en que yo lo hago. Entonces, si el agua está muy ácida, se le agrega pH down. Si el agua está muy alcalina, se le agrega pH up. Ok, enseguida y por último está el medidor que mide las partes por millón en el agua. Las partes por millón son elementos químicos o contaminantes que existen en el agua. Todas las aguas tienen diferentes partes por millón cuando las sacas. Si es agua filtrada, regularmente las partes por millón son bajas. Mi agua tiene aproximadamente 100 partes por millón cuando la saco.
Los cultivos requieren diferentes tipos de partes por millón dependiendo la etapa de desarrollo en la que se encuentran las plantas. Entonces, por ejemplo, cuando pones las semillas no necesitas ponerle nutrientes, agua pura es suficiente. Cuando empiezan a crecer, se les empieza a agregar soluciones hidropónicas, si es lo que estás haciendo, pero no puedes ponerles concentraciones altas, de otra manera puedes matar las plantas. Entonces, se hacen de varias. Yo tengo 3 o 4 diferentes soluciones que yo uso. La primera es el agua pura, que no necesita agregársele nada. En la segunda, regularmente tengo una solución con partes por millón bajas, de 400 a 500 partes por millón. Esas las uso para mis plantas tiernitas. Después, cuando ya son adultas las plantas, uso de 800 a 1000 partes por millón para algunas de las plantas como la lechuga, el albahaca, cosas así. Eh, para los tomates y para los chiles puedes ponerle inclusive hasta 1200 a 1500 partes por millón. Como les dije, les voy a poner una tabla con una liga con una tabla de partes por millón, la que pueden ir a ver para que puedan ver eso. Y próximamente voy a estar haciendo otro video acerca de los fertilizantes que yo uso y cómo los compro. En conclusión, el costo de todos estos aparatos y todas estas soluciones que yo tengo es de aproximadamente $80. Es en lo que invertí más o menos en todo esto. No lo compré todo de un solo, lo empecé a comprar poco a poco y no se necesita tener todo. Por ejemplo, el termómetro, el pH, todo eso puedes comenzar sin hacerlo. Si quieres ser más preciso, lo vas comprando poco a poco. Entonces, en conclusión, el cultivar las plantas hidropónicamente o adentro puede ser tan fácil o tan complicado como lo quieras hacer. Si lo quieres hacer fácil, no necesitas hacer nada más que plantar las semillas y hacerlas crecer como salga. Pero si quieres ser más preciso y obtener un poco de mejores resultados, puedes refinar cómo lo estás haciendo. Bueno, eso es todo de este video. Espero que lo hayan encontrado educativo. Si les gusta, por favor pónganle un thumbs up, suscríbanse a mi video, corran la voz para que haya más personas que se inscriban a mi canal. Y próximamente estaré haciendo algunos otros videos educativos básicos sobre cómo tienen que hacer los cultivos hidropónicos, que es lo que estoy haciendo ahorita en el invierno. Gracias y hasta la próxima.